Bueno, bienvenidos una vez más a Verdades que Transforman, un espacio para crecer juntos. Hoy tenemos un tema dirigido para los hombres y obviamente para las mujeres que los aman. Este día tenemos de invitado al pastor Orlando Madrigal, director de Vida en Familia, que ya lo hemos conocido en anteriores presentaciones de Verdades que Transforman, y hoy nos viene a hablar con este tema. Adelante, don Orlando. Gracias, saludos de verdad, audiencia, por acompañarnos en este espacio, una vez más, de Verdades que Transforman, un espacio para el crecimiento. En esta noche tratando un tema dirigido a hombres y a las mujeres que los aman. Y este tema queremos enfrentar o queremos trabajar en esta hora. El concepto que debiéramos tener nosotros acerca de la verdadera hombría. ¿Qué significa ser hombre? No solo en el contexto de nuestro ambiente actual, sino también en el plano de lo que las escrituras nos muestran a nosotros sobre lo que es ser un hombre como tal. Haciendo memoria, no recuerdo claramente a partir de cuándo en mi niñez empezamos mis amigos de barrio y yo a contar los días en los que cumpliríamos los 18 años. Y con ello, alcanzar esa edad, ya cédula en mano, poder acceder a todo aquello que ese documento nos facultaba. Recuerdo, por ejemplo, pensar en ir al cine para ver películas prohibidas para menores de edad, la legalidad para consumir alcohol y otras diversiones dentro de ese imaginario de un grupo de adolescentes de inicios de la década de 1980. El recuerdo se mantiene fresco por la falta de otros hitos en la vida de los adolescentes de ese entonces que marcara el inicio de la vida adulta y las responsabilidades y privilegios que con ellos se traían. De hecho, en la cultura en la que estamos viviendo, nosotros ni siquiera tenemos rastros de algún punto, un momento importante en el que nosotros podemos decir que dejamos de ser niños para empezar a ser adultos. Para muestra de ello, basta que intentemos contestarnos una pregunta, una simple pregunta. ¿En qué momento se empieza a ser un hombre adulto? La verdad es que encontraremos tantas respuestas como personas puedan haber. Como dice el viejo dicho, cada cabeza es un mundo. Y en ese sentido, cada uno de nosotros tiene un concepto de hombría diferente, de acuerdo a un sinfín de factores. Las sociedades de hoy, principalmente la sociedad occidental, cada vez añaden más confusión sobre las generaciones que se vienen levantando, posteriores a las nuestras. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, la ley define que la juventud abarca un periodo de tiempo en la vida de las personas que va desde los 12 años hasta los 35 años. Esto les otorga, según la ley, beneficios que prorroguen de alguna manera la toma de decisiones importantes y más aún la postergación de responsabilidades propias de los hombres en esas edades. Hemos pasado de apresurar la vida adulta con niños sin educación, trabajando desde tempranas edades, a postergar la misma con hombres de una alta formación académica que se niegan a abandonar la comodidad de sus hogares paternos, con buenos salarios y con cero compromisos. Así que podemos decir claramente que la hombría hoy, en este siglo XXI, está en crisis. El papel pasivo que los hombres están jugando, que de manera voluntaria vemos vez tras vez hombres abdicando a su función de liderazgo en sus lugares de familia, a otros agentes propios de la familia o bien a terceros. El egoísmo, el egocentrismo, el hedonismo que se promueve en estos tiempos y que desestimula grandemente el ingreso serio a la adultez. La idea de que la masculinidad es una patología, de que es algo malo y de que esta debe no solo ser tratada, sino que debe ser erradicada. Y así podríamos seguir con un sinnúmero de cosas que afectan ese concepto que nosotros debemos formarnos acerca de masculinidad.
Ante esa realidad, ¿cuál debe ser la posición de los hombres cristianos? ¿Cuál es la labor de la iglesia en esta pérdida del rumbo? Algunas respuestas que ambas partes, hombres e iglesia, debiéramos trabajar son: primero, debemos contestarnos a la luz de la palabra qué se supone debemos estar haciendo como parte del proceso de maduración y toma de responsabilidades propias de la edad. Segundo, igualmente, debemos estar buscando ese cuándo es el momento adecuado para que los cambios se presenten, sin apresurarnos y sin tener que esperar demasiado. Y finalmente, una tercera pregunta que debiéramos contestarnos es el cómo haremos para que el proceso se dé dentro de un marco sano y objetivo. Así que vamos a tratar de contestar en este pequeño espacio estas tres preguntas que nos hemos planteado. Número 1, definamos el qué, o sea, asumamos nuestro papel en el contexto. Quiero citar las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, y dice así: cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas de un niño. Según la visión de Pablo, hay cosas que pertenecen entonces a la niñez y hay cosas que son propias de la vida de un adulto. Por lo tanto, definir qué es de cada quien va a resultar clave en la ruta de acción a rescatar la verdadera hombría en este siglo. Al respecto, también puedo citar en Génesis 1:27. Este pasaje creo que nos va a dar una luz adicional sobre lo que espera el Creador de cada uno de nosotros, sus criaturas. Dice Génesis: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. De inicio tenemos que tanto hombre como mujer son criaturas de Dios y por lo tanto son considerados por el Creador como seres de un mismo valor. Pero en esa misma esencia que compartimos, el ser iguales a Dios, nosotros podemos observar que cada uno de nosotros, tanto hombres como mujeres, tenemos un rol diferente en el entramado de nuestras propias relaciones y también con nuestro medio. Queriendo entrar un poco en detalles acerca de Génesis 1:27, quiero enfocarme unos segundos nomás en el significado de la palabra usada y traducida hombre en este pasaje. Rescatamos de él importantes rasgos de nuestra tarea. Los escritos originales del Génesis encontramos que la palabra usada y traducida como varón o como hombre es la palabra sacar, con Z, cuyo significado primario nos revela mucho lo que se espera de nosotros, y es el que recuerda, el que recuerda, o sea, el que está recordando las cosas. Ahora bien, ¿cómo este significado de la palabra sacar, de la cual se deriva la palabra traducida como hombre o como varón, cómo puede este significado dentro del contexto de la función de cada hombre desde Adán hasta la fecha? Ok, movámonos un momentito para ver este asunto a Génesis 3. La historia de este pasaje no lo voy a leer, no quiero citarlo. La historia de este pasaje nos cuenta cómo la serpiente, de forma astuta, engaña a la mujer mientras su silencioso esposo observaba sin replicar palabra alguna. La clave de este relato entonces está en el silencio que Adán guardó. Su trabajo, su función, su función primaria era siempre recordarle a los que estaban en su círculo inmediato, en este caso a su esposa, las palabras que Dios había dado y cómo debían actuar con respecto a ellas. Esta esperada actuación, que como evidentemente no llegó, contribuyó a que se consumara ese engaño por parte de la serpiente, haciendo caer a la mujer, luego el hombre, de su propia voluntad, no inducido, sino de su propia voluntad también, escuchando las palabras, no recordando para sí, también come del fruto y a partir de ahí nosotros tenemos y vivimos las terribles consecuencias de esos actos. Así que podemos ver cómo sacar, o sea, el que recuerda, tiene o denota una gran función en la vida del hombre. Otro pasaje clave lo encontramos en Deuteronomio 6, del 6 al 9, que dice más o menos así:
Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Estoy leyendo en una versión popular. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones. Cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Acá volvemos a ver la dinámica de que debemos ser intencionales y constantes. Se le dice a los varones que debemos estar hablando, comunicando y recordando las palabras que Dios nos dejó, que Dios nos ha dejado para que nosotros las preservemos a nuestras generaciones. El éxito de las siguientes generaciones dependerá en gran manera de la habilidad en la que nosotros desarrollemos la comunicación y cómo podamos transmitir la fe a la siguiente generación. Así que viendo solamente un par de pasajes, podemos ver que hay un papel muy importante que tiene el hombre en su relación con las siguientes generaciones, y este es el de mantener una cercanía e intimidad con su Creador. De tal manera que le conozca tanto, que sea capaz de transmitir a la siguiente generación la idea correcta de quién es Dios y cuál es el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Desde esta óptica, este debe ser el papel del liderazgo mayor, el más alto papel de liderazgo que nosotros podamos asumir. Ahora bien, contestemos la segunda pregunta. Definamos el cuándo. O sea, ¿cómo podemos encontrar un proceso de iniciación, si podemos hablarlo así, para que un niño deje de ser niño y empiece a ser hombre? Cada cultura o zona, pareciera que eso es algo que tenemos en nuestro ADN, pero cada cultura o zona se caracteriza por el establecimiento de ritos, rituales, procesos de iniciación de las más significativas etapas en la vida de una persona. Los rituales para este ingreso, para que un niño pase de la niñez a la vida adulta, son muy variados y algunos de ellos llamativos y hasta peligrosos. Eso es algo interesante, cómo en las culturas nosotros encontramos estos rituales. Pero lo importante de ellos, más allá de su formato, de la tradición con la cual se hagan, lo importante de ellos es que no es tanto que sean copiados o que debamos copiar en nuestra cultura o en nuestra vivencia actual, sino que estos rituales reconocen una parte esencial y necesaria en que nosotros como padres debemos llevar a nuestros niños y a nuestros jóvenes para que sepan que ellos deben aspirar a cosas mayores y no crear vacíos en su desarrollo futuro. Quiero citar, como muestra solamente, parte de esta costumbre ritualística que encontramos en las escrituras, en la cultura judeocristiana. Los judíos y su cultura, sus escritos han sido bases fundamental para la iglesia de hoy en día, desde los inicios de su existencia, y creo que por ello debe resultar particularmente importante el que nosotros nos fijemos en sus procesos y en base a ellos nosotros establecer los procesos que nos van a ayudar en este siglo XXI. Para la nación judía, así rápidamente podemos repasar algunos acontecimientos que están enmarcados, algunos en la costumbre, en la escritura, y otros en la costumbre cultural del pueblo. Por ejemplo, la circuncisión de los varones. Esta es, bueno, la remoción de una porción del prepucio, y se realiza a los 8 días de nacido un niño varón. Este ritual llega a simbolizar que ese niño ya pertenece a un pueblo, o sea, le da sentido de pertenencia a una gran familia. Luego, más adelante, cuando el chico crece, está el bar mitzvah, que es un evento que sucede alrededor de los 13 años, donde todo judío varón lo lleva, lo pasa, y significa que el niño deja de ser niño y empieza a ser hombre en plenitud de derechos y obligaciones. Imagínense, a los 13 años. A partir de ese momento es responsable directo, ese jovencito, del cumplimiento de la ley. O sea, ya es responsable de su propia vida espiritual.
Luego encontramos otros pasajes como en Números capítulo 1, versículos 3 y versículo 20, en Números 1, 18, en Éxodo 30, del 1 al 30, 14, encontramos que hay una edad clave y es la edad de los 20 años. Según la Escritura, a esa edad se podía ir a la guerra, a esa edad ya era contado en el censo, a esa edad estaba habilitado para ofrendar en el templo y así podríamos seguir esa edad importante de los 20 años en la vida de un hombre, donde era prácticamente considerado un adulto pleno en todas sus funciones. Y finalmente podríamos hablar del casamiento, que a pesar de que no existe una edad definida para el casamiento en la Escritura, sí hay una marca importante que nosotros en nuestra cultura actual lo hemos olvidado, y es el hecho de que hay un cambio no solamente en el estatus de soltero a casado, sino que hay un cambio en las responsabilidades y en el comportamiento que se espera, cosa que hoy lo hemos también perdido. Así que del pueblo judío nosotros podemos tomar grandes ejemplos de que la niñez llega en un promedio a los 12, 13 años. A partir de ahí se inicia un breve periodo de formación muy vinculado con la palabra, que va a ir culminando alrededor de unos 20 años de edad de cada hombre en el pueblo. De manera consciente e intencional, durante este tiempo, cada hombre prepara su cuerpo, su mente y su espíritu para asumir el rol dentro de su sociedad, dentro de su casa y dentro de la iglesia. Este proceso lo vivió Jesús y lo podemos ver en Lucas capítulo 2, verso 52. Así que creo que esto nos da bastante luz para contestar el cuándo. Hay un rango de edad que nosotros llamamos adolescencia, pero que lo hemos extendido a edades muy altas, pero entre los 13 y los 20 años, creo que es un proceso donde nuestros hijos varones debieran estar entendiendo y aprendiendo que están en el proceso de empezar su maduración final para llegar a ser adultos. Y finalmente, entendiendo el cómo, o sea, debemos trazar una ruta al encuentro con nosotros mismos para poder bendecir y marcar significativamente a las siguientes generaciones. Lo bueno de todo este oscuro panorama que tenemos hoy en día es que Dios siempre se reserva una gracia especial para impactar a aquel que, viendo las cosas como son, procede a acercarse a Él. Esto con un corazón correcto, en procura de la ayuda necesaria para salir adelante, siempre con esa correcta actitud. Así que hacer cambios significativos va a requerir para nosotros como familias y para nosotros como iglesia, va a requerir de mucho empeño, de valentía, pero definitivamente debemos empezar ya. Lo primero que podemos ir aterrizando en cómo lo vamos a hacer es rompamos el silencio. Rompamos el silencio. El silencio marcó una tragedia para la vida de Adán y aquella primera familia, y sigue marcando asuntos trágicos en la familia de hoy en día. Como hemos visto, muchas de las consecuencias negativas entonces provienen de una actitud contraria a nuestra tarea esencial de entender la palabra, vivir la palabra y recordarle la palabra a la siguiente generación. Así que entonces, de una vez por todas, rompamos el silencio. Situaciones claves que podemos nosotros hacer para alcanzar este objetivo. Yo visualizo como parte de este proceso de romper el silencio el establecimiento de comunidades de hombres donde podamos reunirnos y podamos tener procesos de rendición de cuentas. Si los hombres tuviéramos espacios y tuviéramos las agallas de establecerlos, estos espacios donde se nos instruyera acerca de las verdades y principios bíblicos, y que además pudiéramos darnos un acompañamiento mutuo en nuestro caminar como hombres, sin juzgarnos, simple y sencillamente acompañándonos en nuestro caminar, porque tenemos mucho que aprender y vamos a cometer muchos errores en el proceso, y tener gente al lado nuestro que nos apoye va a resultar muy valioso. Si pudiéramos hacer esto, creo que en nuestro caminar hacia la ruta correcta, encontraríamos el camino a nuestro destino, el destino que Dios ha planeado. No solo va a ser factible, sino que es posible y de hecho lo vamos a alcanzar.
Lo segundo que yo propondría es que necesitamos encontrar mentores que hayan pasado por donde nosotros estamos ya pasando y que hayan alcanzado el éxito en esas situaciones donde aún nosotros no hemos ni siquiera llegado y por supuesto no las hemos vencido. Una vez que logremos ir venciendo nuestros propios obstáculos, entonces estaremos en posición de ser mentores de otros que vienen tras de nosotros y que requieren de la misma motivación y fe que un día nosotros recibimos. Superadas estas limitaciones internas, yo creo que nosotros debemos también volvernos a nuestras casas y hablar el mensaje que debemos recordar a nuestra actual generación y que sea de bendición también para las futuras. Otro punto que creo que es importante que nosotros establezcamos es procesos o hitos claros que marquen el desarrollo de los hombres de nuestra época. No hablamos necesariamente de establecer ese tipo de rituales como en las tribus o en poblados de larga data, milenarios, que ellos están viviendo y haciendo ahorita, como lo puede hacer el pueblo judío también, sino que más bien nos volvamos intencionales con nuestros hijos en marcar el camino desde el principio para que ellos tengan claro lo que se espera de ellos. Nuestros hijos deben ser orientados en su camino a una vida adulta responsable, a una vida también devota. Debemos marcar bien, muy bien, a partir de su adolescencia, que ellos inicien un breve camino de preparación hacia un destino de vida que se espera de ellos, que ahí, alrededor de los 20 años, estén plenamente identificados con ese propósito. Ser claros e intencionales en ello va a ser clave para el éxito en este proceso para nuestros hijos. Esto pues nos va a dar a nosotros definitivamente no solo un gran trabajo por hacer, sino una enorme satisfacción cuando nosotros lo alcancemos. Otro aspecto que debemos hacer es volvernos a la palabra. Debemos volvernos a la palabra. Ella debe ser nuestro manual de vida. La Biblia debe ser el manual de referencia nuestro. Nuestra brújula en el camino, nuestra guía protectora. Si antes de tomar decisiones importantes, cada uno de nosotros nos volviéramos en oración a meditar lo que el consejo bíblico nos dice, veríamos con mayor regularidad nuestros esfuerzos recompensados como un éxito verdadero. Es la palabra la única capaz de darnos las prioridades correctas, de mostrarnos el camino, de acompañarnos en los buenos y en los malos momentos, de llevarnos de regreso a la casa de nuestro Padre. Y luego, nosotros debemos también tomar decisiones hoy para convertir nuestra vergüenza en arrepentimiento. Alguien una vez expresó al respecto de esto y dijo, hombres, dejemos el drama, dejemos el drama. Por siglo hemos intentado tapar nuestras debilidades de carácter con bravuconerías, con insultos, con demostraciones de querer ser ese macho alfa, cuando lo que realmente se necesita y requiere este mundo es que asumamos nuestro rol y reconozcamos que somos vulnerables y en ese proceso de reconocimiento de nuestras carencias, ciertamente va a generarse una vergüenza, podemos nosotros convertir esa vergüenza en un arrepentimiento. Vemos cómo entonces el producto en proceso, nosotros nos vamos a volver en esa materia prima en las manos de Dios y al final de este proceso vamos a terminar rendidos bajo la poderosa mano de nuestro Señor. Así que para concluir este espacio, que espero no se haya alargado mucho, creo que es necesario que el ambiente y la cultura en el que nosotros vivimos en estos tiempos definitivamente no nos van a ayudar a que alcancemos el desarrollo y potencial que debemos mostrar. Ante estas situaciones, nosotros que estamos enfrentando en nuestro diario vivir, y con la edad apropiada para ello, nosotros debemos empezar a hacer el giro y empezar a promover y a establecer procesos donde nuestros hijos, bueno, primeramente nosotros identificarnos con nuestra responsabilidad que se espera como hombres adultos, pero ir guiando a nuestros hijos y a esta generación a que no nos detengamos y que si nos vamos a detener en algo, nos detengamos de esta caída libre en la que esta cultura nos está llevando.
y debemos sentirnos motivados a ser los hombres que Dios nos llama a ser. Y con ello a dejar una huella, una impronta, no solamente para bendición de nuestros hijos, sino también para bendición de las generaciones que vengan después de ellos. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga tu ser y que podamos entender ese qué, ese cómo y ese cuándo nosotros debemos dar los pasos para alcanzar el verdadero proceso de la hombría del Señor. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima entrega. Gracias, don Orlando, por este magnífico tema. Yo creo que nos ha llevado, nos ha calado a todos y ya sabemos, tenemos que asumir nuestro rol y nuestras responsabilidades, porque solo así podremos hacer un cambio para marcar y hacer una huella en las futuras generaciones. Y ya saben, los esperamos en la próxima, en este espacio de Verdades que Transforman. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Y muchas gracias. Hasta la próxima.